Nunca creí en las historias que se cuentan alrededor de una fogata. Siempre pensé que eran exageraciones creadas para asustar a los más impresionables. Sin embargo, hay experiencias que te obligan a aceptar que no todo puede explicarse con lógica. Esta es la mía, y aún hoy me cuesta escribirla sin sentir que algo me observa desde la oscuridad. La primera vez que escuché hablar de los Skinwalkers fue cuando llegué a vivir cerca del desierto. Los ancianos del lugar me advirtieron que no caminara solo de noche, y sobre todo que nunca respondiera si escuchaba mi nombre. Me reí. ¿Cómo algo podría imitar una voz humana con tanta precisión? Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y el silencio era tan pesado que me zumbaban los oídos. Estaba en mi habitación cuando escuché un susurro. ¿Estás despierto? Era mi propia voz, o eso creí. Me incorporé de golpe y miré hacia la ventana. No había nadie, mi corazón latía con rapidez, pero intenté tranquilizarme. El cansancio juega malas pasadas, pensé. Minutos después, volvió a escucharse, esta vez más claro. Sal, necesito ayuda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La voz sonaba igual a la mía, pero había algo extraño. La entonación era rígida, forzada, como si no entendiera del todo cómo hablar. Recordé la advertencia y contuve el impulso de responder. Entonces, los pasos comenzaron. Caminaban alrededor de la casa, lentos, arrastrados. A través de la rendija de la puerta vi una sombra alargarse por el pasillo, deformándose de una manera antinatural. El olor que llegó después era insoportable, una mezcla de tierra húmeda y carne podrida. Sé que estás ahí. Me tapé la boca para no gritar. La manija de la puerta empezó a moverse, primero con suavidad, luego con violencia. Las uñas, o lo que fueran, raspaban la madera, produciendo un sonido agudo que aún retumba en mi cabeza. De pronto, todo se detuvo. Silencio absoluto. Pensé que se había ido, hasta que escuché un susurro justo detrás de mí. Tan cerca que sentí su aliento helado en mi oído. Aprendí a copiarte, pero aún no aprendo a ser tú. No recuerdo cómo llegó el amanecer, solo sé que sigo vivo, aunque desde esa noche evito los espejos, y nunca jamás respondo cuando escucho mi nombre en la oscuridad, porque ahora sé que hay cosas que caminan con piel ajena, y que aún me están buscando. Siempre se dice que las mascotas sienten cosas que los humanos no pueden percibir. Durante años pensé que era solo una frase bonita, una manera de explicar su lealtad y su instinto, pero después de lo que ocurrió con mi perro, entendí que quizá ellos saben reconocer algo que nosotros ignoramos, incluso cuando ya es demasiado tarde. Rocky llegó a mi vida cuando era apenas un cachorro. Creció conmigo, dormía junto a mi cama, y conocía cada uno de mis gestos, cada tono de mi voz. Bastaba con mirarlo para saber lo que estaba pensando. Por eso, cuando empezó a comportarse de manera extraña, supe que algo no estaba bien. Todo comenzó una noche en la que lo dejé salir al patio, como siempre. Tardó más de lo normal en regresar, lo llamé varias veces, pero no respondió. El silencio se volvió incómodo, espeso. Justo cuando estaba por salir a buscarlo, escuché un rasguño en la puerta. Ahí estaba Rocky, o al menos eso creía. Su pelaje era el mismo, sus ojos oscuros me miraban fijamente, pero no movía la cola, no hizo ningún sonido.
Solo permanecía inmóvil, respirando de forma irregular, como si no supiera exactamente cómo hacerlo. Sentí un nudo en el estómago, pero abrí la puerta y lo dejé pasar. Desde esa noche, mi perro ya no fue el mismo. Caminaba de manera torpe, con movimientos rígidos, y a veces se detenía en medio del pasillo para mirarme durante largos minutos. No ladraba, no dormía, no comía como antes. Lo más inquietante era su mirada, demasiado atenta, demasiado consciente. Una madrugada me despertó un sonido extraño. Venía de la cocina. Al asomarme, vi a Rocky sentado frente al refrigerador, observando su reflejo en la puerta metálica. Su cabeza se inclinaba de un lado a otro, como si estuviera estudiando su propia forma. «Rocky», susurré. El perro giró lentamente la cabeza, sus ojos brillaban de una manera antinatural. Entonces habló, no fue un ladrido, fue un intento torpe de voz humana. Aquí estoy. El terror me paralizó. La boca del animal se movía de forma incorrecta, estirándose más de lo que debía. Retrocedí sin hacer ruido, mientras la criatura se ponía de pie, sobre sus patas traseras. Sus huesos crujieron al acomodarse, y por un segundo su silueta dejó de parecer la de un perro. Comprendí la verdad demasiado tarde. Aquella cosa me había estado observando, aprendiendo mis rutinas, mi voz, mis horarios. No quería atacarme, quería reemplazarme después, tal como había hecho con mi mascota. Logré encerrarme en mi habitación hasta el amanecer. Cuando salí, la casa estaba en silencio. En el patio encontré algo que aún me persigue en sueños, los restos de mi verdadero perro, ocultos bajo la tierra recién removida. Hoy sigo viviendo aquí. El Rocky que camina por la casa actúa casi normal, ladra, mueve la cola, incluso parece cariñoso. Nadie sospecharía nada, pero yo sé la verdad, porque cada noche, cuando cree que estoy dormido, lo escucho caminar erguido por el pasillo, y practicar mi voz, preparándose para el momento en que decida usar mi piel. Siempre me gustó el bosque porque su belleza no dependía de ser observada. Los árboles existen sin importar quién los mire, y esa indiferencia me resultaba reconfortante. Entre ellos, mis pensamientos se ordenaban y el miedo parecía no tener lugar. Jamás imaginé que algo pudiera habitar allí sin pertenecer al bosque, algo cuya sola presencia rompiera esa armonía y transformara la calma en un aviso de peligro constante. La tarde avanzaba lentamente cuando me interné en el sendero. La luz se filtraba entre las ramas, creando sombras alargadas sobre el suelo cubierto de hojas. Todo parecía en equilibrio, hasta que sentí esa presión conocida en el pecho, como si mi cuerpo detectara una amenaza antes que mi mente. Me detuve. Entonces lo vi. Al principio pensé que era un árbol mal formado. Su figura era demasiado alta y delgada, con una postura rígida, antinatural. Pero no era madera. Era carne. Una carne grisácea, opaca, estirada hasta el límite, como si hubiera sido forzada a cubrir una estructura que no le correspondía. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, terminando en manos demasiado grandes, con dedos finos y torcidos, cada uno doblándose en direcciones distintas. Cuando levantó la cabeza, sentí que algo dentro de mí se rompía. No tenía un rostro definido. Las uñas eran oscuras, gruesas, curvadas hacia adentro, y parecían crecer directamente del hueso. Sus brazos colgaban casi hasta el suelo, balanceándose con un movimiento lento, calculado. La piel del lugar donde debería estar su cara se hundía y sobresalía en formas irregulares, como si alguien hubiera intentado borrar una identidad humana a medias. Donde debían estar los ojos había cavidades profundas, húmedas, y dentro de ellas algo se movía, como si aún intentara acomodarse. La boca era una abertura torcida, demasiado amplia, llena de dientes mal alineados, algunos rotos, otros girados hacia afuera. No respiraba como un ser vivo.
Su pecho se inflaba y desinflaba de manera irregular, con pausas demasiado largas entre cada movimiento, como si no recordara cuándo debía hacerlo. Cada inhalación producía un sonido húmedo, interno, que parecía provenir de un lugar equivocado dentro de su cuerpo. Sus extremidades estaban colocadas de otra forma. Estaba más cerca. Mucho más cerca. No se movía mientras lo miraba. Pero cada vez que parpadeaba, algo cambiaba. Su postura era distinta. El terror no venía de que fuera rápido, ni violento. Venía de su paciencia. Inclinaba la cabeza, no con curiosidad, sino con evaluación. Sentí un mareo profundo, una urgencia irracional de no perderlo de vista, como si hacerlo le permitiera violar alguna regla invisible. Sus dedos se cerraban y abrían lentamente, produciendo un leve chasquido húmedo. No mostraba intención de atacar, y eso era lo peor. Era como si supiera que el miedo bastaba. Tropecé al retroceder y caí. El pánico me paralizó por un segundo eterno. Cuando levanté la mirada, estaba tan cerca que pude ver cómo la piel de su cuerpo se tensaba y relajaba, como si no estuviera bien sujeta. El olor era insoportable, tierra vieja, óxido y algo dulzón en descomposición. Corrí. No miré atrás. Sabía que, si lo hacía, lo perdería todo. Corrí hasta que el aire se volvió más ligero y los árboles comenzaron a dispersarse. Salí del bosque justo cuando la oscuridad empezaba a caer. Me detuve, temblando, y miré hacia el límite de los árboles. Entré rápidamente a mi auto y sin voltear atrás me fui. Desde ese día evito los lugares silenciosos y las sombras alargadas. A veces, al cerrar los ojos, veo esa forma imposible detrás de mis párpados. Sé que no me siguió. Si te gustó el video, no olvides de darle un like y suscribirte. También si tienes alguna historia o creepypasta que quieres que aparezca aquí, no dudes en enviarla al correo de la descripción.